Bueno, es verdaderamente un placer haber participado con Prosperia en este proyecto, que básicamente es uno de los objetivos principales del Centro Latam Digital, el poder entender cómo las herramientas digitales pueden ayudar al desarrollo, disminuir las vulnerabilidades de las poblaciones más marginadas. Y en el caso de herramientas digitales y de inteligencia artificial, en particular, creo que se habla mucho respecto a todos los riesgos que la adopción de inteligencia artificial puede tener eh, en países desarrollados, en el mundo, en México en este caso. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo también es una herramienta pues, muy potente para hacer eso, ¿no? Visibilizar a las comunidades marginadas en México y en la Ciudad de México, en este caso. Eh, Alejandro es doctor en inteligencia artificial aplicada por el MIT. Desde 2013 su trabajo ha estado enfocado en vincular los avances académicos en inteligencia artificial con su aplicación para el bien público. Es fundador de Prosperia, desde donde ha encabezado el desarrollo de sistemas innovadores para el diseño, focalización y gestión de políticas sociales. Pues te paso la palabra. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Alejandro. Judith. Muchas gracias. Y realmente, pues creo que vieron, este es un grupo muy selecto. Rara vez, creo que más bien nunca se ha presentado este proyecto similares, al menos que nosotros realizamos con un grupo tan selecto de expertos, desde el lado de políticas públicas, desde el lado técnico. Y bueno, emocionadísimo y honrado de tener esta oportunidad. Voy a buscar ser bastante ágil para básicamente llegar a lo interesante y luego al diálogo que realmente creo que puede ser muy productivo. Voy a compartir pantalla. Ujú. Ok, déjenme hacerlos chiquitos para... Ok, pueden ver mi pantalla, si van. Déjenme ver esto un poquito. Va. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. muy bien. Aquí me estorban un poco las cosas de Zoom. Listo. Vamos allá. Este proyecto tiene un nombre llamado Incluya CDMX. Es una iniciativa que comenzó, pues justamente como les mencionaba, se empezó a cocinar primero desde MIT hace muchos años, pero eran simplemente ideas y al final se buscó iniciar el año pasado en colaboración con Almudena y Fernando Balzaretti, cuando pues básicamente en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México. Y al final no se pudo realizar en ese entonces y luego se retomó con el apoyo de Centro Latam Digital, ILDA y DRC y bueno, nosotros Prosperia haciendo la implementación. Vamos para allá. El tema es analítica geoespacial para la priorización de áreas objetivos de política social y búsqueda activa de beneficiarios. Em, de nuevo voy a tratar de ser bastante ágil en la presentación y llegar rápido a la parte más interesante, que es ver los resultados y son resultados en una plataforma geoespacial interactiva, entonces es donde se pone bueno. Una breve introducción, metodología, de ahí vamos a resultados y demostración en la plataforma interactiva, breves conclusiones y pasamos a pues discusión, justamente aprovechar el grupo que tenemos. Como introducción, bueno, pues como saben, uno de los retos de quienes formulan políticas públicas es focalizarlas, encontrar dónde está esa población objetivo y luego tomar las decisiones correctas con sistemas de focalización para llegar a ellas con todo tipo de políticas, servicios, infraestructura. Em, Hay muchos mecanismos para hacer esto. Hay información que tradicionalmente se utiliza. Y si me voy aquí a la tabla, al medio del asunto, pues si lo dividimos en fuentes tradicionales y fuentes no tradicionales de datos, tenemos en fuentes tradicionales de datos típicamente encuestas o encuestas más censos. Y tenemos en fuentes no tradicionales de datos, hay muchas, de hecho se han propuesto muchas, como por ejemplo datos de teléfonos celulares, información de percepción remota con sensores satelitales, inclusive, por ejemplo, datos de precios que se puedan obtener de diferentes plataformas y cómo se están comportando los precios en diferentes lugares. Esas son fuentes que nos ayudan
tanto tradicionales o no tradicionales, por ejemplo, hacer un mapa de pobreza, ¿no? Un mapa de pobreza como pudiera ser, y el ejemplo de este proyecto, de este piloto, va a ser la Ciudad de México. Y si pensamos así a grandes rasgos en comparativa de ventajas y desventajas de fuentes tradicionales y no tradicionales, pues podemos pensar, fuentes tradicionales tienen mayor detalle de la información definitivamente. Si pensamos en una encuesta como la ENIG, por ejemplo, pues ninguna fuente no tradicional se va a comparar con el detalle de la información que se saca en la ENIG. Es muy, muy impresionante. Y luego si sumas que se tiene la ENIG, la ENUT, la ENDIRE, la ENSANUT, etcétera, pues es impresionante el detalle de la información en cuanto a la riqueza. Em, y entonces es mayor en las fuentes tradicionales que típicamente en las fuentes no tradicionales. Típicamente también tienes mayor certeza de la representatividad de esa información, o sea, esperas que tengan menos sesgos porque están basados en un marco muestral muy robusto que trabaja el INEGI, comparado a las fuentes no tradicionales, que típicamente tienes que pensar bastante en si tomo esta fuente de datos, a quiénes sí veo, a quiénes no veo, etcétera. En las fuentes tradicionales tienen un mayor costo. ¿Por qué? Porque las no tradicionales casi siempre pues es aprovechar algo que ya existe. Es aprovechar, por ejemplo, los datos de telefonía celular que ya existen, los datos de precios que se recaban en algunas plataformas que ya existen, o la parte de utilizar percepción remota, pues también esa infraestructura ya existe, está recolectando información continuamente, mientras que en las fuentes tradicionales hay que salir a campo y eso cuesta y típicamente por eso son de mayor costo y menor frecuencia, lo cual me lleva al siguiente punto. Típicamente son de menor frecuencia, el mejor ejemplo es el censo, que se hace cada 10 años, mientras que los no tradicionales tienden a ser de muy alta frecuencia. De hecho, los 3 ejemplos que puse aquí son continuos, básicamente. Y por último, la resolución geográfica, ahí cambia, dependiendo de qué tipo de fuente tradicional y qué tipo de fuente no tradicional hablamos, pero casi siempre las fuentes tradicionales tienen una resolución geográfica más baja, que si son áreas más grandes, cuando hablamos, a menos de que hablemos del censo, ¿no? Pero todas las demás pues tienen una resolución geográfica muy baja porque su representatividad geográfica es solo a nivel, por ejemplo, si mucho municipio, casi siempre a nivel inclusive más alto que municipio, mientras que las no tradicionales pues tienden a tener mayor resolución geográfica, como pudieran ser, por ejemplo, las imágenes satelitales, que puedes tener pues la foto satelital de cada pues pedacito de área de, por ejemplo, la Ciudad de México. Entonces es un poquito una comparativa que es importante en el marco de este proyecto, em, para, porque vamos a estar trabajando pues bastante con una mezcla, de hecho, de fuentes tradicionales y no tradicionales. Y un poco de las conclusiones son esas que hay mucha sinergia entre ellas, más que sean una sustituta de la otra, realmente hay muchas sinergias y pueden estar trabajando de la mano para llegar a valor en cuanto a mejora de políticas públicas, inclusión social, como algunos ejemplos que vamos a estar viendo en la presentación. Seguimos. Bueno, ¿qué se hizo? Y pero estamos en las partes más aburridas de esta presentación, pero a grandes rasgos, ¿qué hicimos? Hicimos un mapa de pobreza utilizando imágenes satelitales y modelos de inteligencia artificial o machine learning, como se dice en inglés, em, para la Ciudad de México y combinando fuentes tradicionales y no tradicionales, porque estos básicamente se entrenaron con datos del censo, utilizando datos recientes del 2020 para hacer entre el entrenamiento y luego pues con ellos aplicar al año actual para toda la Ciudad de México y tener un mapa de pobreza también que nos lleva a una resolución más pequeña que la resolución que nos da el censo inclusive. Esto nos posibilita lo que vamos a estar viendo en la presentación. A lo que estamos apuntando, lo complementamos con otros análisis que vamos a estar viendo. Por ejemplo, para ilustrar 4 casos de uso que van a ver que tienen un tema en común, esos 4 casos de uso. Em, Uno es detección de islas de pobreza, y cuando hablamos de islas de pobreza, en este proyecto las definimos como regiones o microzonas que están dentro de zonas que tradicionalmente no son consideradas como zonas en situación de predominantemente de pobreza, sin embargo tienen esas pequeñas zonas que viven
población principalmente en pobreza o pobreza extrema, y por lo tanto, pues típicamente no son sujetas o no son objetivo de la política pública porque de alguna forma están como escondidas, no viven en las grandes zonas que se conoce que son los grandes focos de la pobreza. Entonces a eso nos referimos con listas de pobreza. Vamos a tener un caso de uso de detección de ese tipo de lugares y bueno, posteriormente potencialmente acercar la política pública, la infraestructura, los servicios también a ese tipo de población que está en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Número dos, detección de asentamientos irregulares. Va a ser otro caso de uso que vamos a estar viendo, en donde con esta misma metodología también se deriva el caso de uso de detectar de forma automatizada y potencialmente continua, pues todos aquellos asentamientos en la Ciudad de México que son irregulares en el sentido en que no tienen una situación legal de propiedad de la tierra y que obviamente, como sabemos, tienden a estar casi todos ellos relacionados con población en muy alta vulnerabilidad socioeconómica. Y punto número tres, no solo vulnerabilidad socioeconómica, sino muchas veces también hay una correlación entre esa vulnerabilidad socioeconómica de los asentamientos irregulares y su vulnerabilidad, por ejemplo, a desastres naturales. Entonces, caso de uso número 3 que vamos a ilustrar en esta presentación es justo como todo este sistema analítico, pues también nos puede permitir atacar esa intersección para acciones como, y de hecho aquí Fernando del Instituto de Vivienda, pues es el experto en ese tema de la regularizabilidad, por ejemplo, o el manejo de este tipo de asentamientos irregulares, que puede venir informado por este tipo de analítica. Y bueno, caso de uso número 4, que es quizá uno de los más emocionantes, pues ya que tienes estos mapas de pobreza y otras variables a pues gran escala y alta resolución, pues también nos sirve para optimizar lo que podemos englobar en el término oferta, tanto de políticas, infraestructura pública, servicios, etcétera. Lo vamos a ilustrar con un ejemplo de la Ciudad de México. Es un piloto ilustrativo que hicimos con el mapa de centros pilares de la Ciudad de México, que sirve creo que bastante bien para ilustrar lo que se puede hacer, no solo con centros pilares, sino con realmente cualquier tipo de infraestructura pública, servicios o políticas sociales. Entonces, estos son los cuatro. A nosotros nos gusta mucho enfocarnos no tanto en la parte ni teórica ni metodológica, aunque claro que podamos entrar porque también tenemos expertos que les puede interesar mucho en este panel. Pero nos vamos a tratar de enfocar en los casos de uso, en el potencial valor de pues, social y de política pública. Vamos para allá. Justamente en cuanto a metodología, creo que no los voy a aburrir. Hay muchos elementos involucrados. Quizá el elemento metodológico, pues, que en el que tendemos a poner los ojos es, oye, ¿cómo desarrollas estos modelos de inteligencia artificial que aprenden a reconocer varias cosas que vamos a estar viendo ahorita en la plataforma, como dónde hay población y luego hacer una estimación de la vulnerabilidad socioeconómica de esa población? Pues básicamente simplemente voy a decir que se desarrollan utilizando datos duros justamente de fuentes tradicionales del censo, yéndote al año del censo y comparando básicamente cómo se ven los patrones espaciales, los patrones visuales desde el cielo de una microzona y comparándolo con los datos duros que salen del censo en cuanto, por ejemplo, vulnerabilidad socioeconómica, para, pues básicamente entrenar este modelo, aprender qué patrones visuales desde el cielo se asocian con qué tipo de niveles socioeconómicos y eso poderlo reproducir hacia adelante en el tiempo con fotos satelitales más nuevas o también hacia otras áreas, a veces que no tienes, en las que no tuviste acceso a esa información en campo y tú lo puedes extender a áreas que no has visitado aún. En el caso de la Ciudad de México no fue así porque tenemos el censo para toda la Ciudad de México, pero esa misma metodología estamos aplicando actualmente en Costa Rica, en Ecuador y en Argentina para hacer esto con otro tipo de datos que no son censos, sino son datos administrativos, para extenderlo a de las zonas en donde sí tienes datos a las zonas en donde no tienes datos.
Creo que no voy a hablar mucho más de metodología, seguramente podrán salir algunas preguntas y discusión más cuando veamos sus implicaciones en la práctica, en los resultados. Entonces aquí voy a dejar la diapositiva de metodología. Estoy resumiendo evidentemente meses de trabajo metodológico y también un bagaje ya de hecho de años de varios proyectos de hacer esto en América Latina, pero lo dejo ahí, más bien dependiendo del interés de los participantes, podemos regresar y ahondar en todo lo que sea necesario. Y más bien nos vamos a resultados. Resultados interactivos. Vamos a ver un poquito, lo vamos a guiar por estos casos de uso. Primero vamos a hacer una introducción general a el modelo, los principales modelos que están por ahí detrás, que es la caracterización de área habitable construida. Ahorita van a ver lo que es el modelo de estimación de vulnerabilidad socioeconómica. em, y luego nos vamos a pasar ya a los casos concretos de uso, que es detección de islas de pobreza, detección de potenciales asentamientos irregulares, una intersección de riesgos de inundación con asentamientos irregulares, justamente pensando en políticas que ataquen esa intersección. Y luego, por último, el caso de uso de optimización de oferta con el ejemplo ilustrativo de centros pilares. Déjenme ver cómo vamos de tiempo, creo que muy bien. Ok, vamos a la demostración de los resultados de forma interactiva. Ujú, bien. Ok. Bueno, vamos poquito a poco y ya llegamos a la parte más entretenida de la presentación. Pasó lo más tedioso. Em, Estamos en nuestra Ciudad de México. Creo que todo el mundo reconocemos esta forma. Eh, el proyecto se enfocó dentro del, digamos, la división política de Ciudad de México, no en toda el área metropolitana, que es por eso que no vemos, es el área gris que está dentro del análisis. Lo que está fuera del área gris no está dentro del análisis, lo que está en el Estado de México o estados aledaños. ¿Qué se hizo en el proyecto? Para cada, cuando hablamos de gran escala, pues es esto, ¿no? Es una de las ciudades más grandes del mundo y para cada eh, celda de 50 por 50 metros, que me estoy acercando aquí para que las puedan ver, son estas celdas que son de 50 por 50 metros, así hicimos una partición del espacio. Para cada una de ellas vamos a estar haciendo varios análisis y luego van a ver que utilizando esos análisis, esas caracterizaciones de cada una de las celdas, es que podemos pues justamente ir atacando diferentes casos de uso de potencialmente alto valor en cuanto a inclusión social y optimización de políticas públicas. Entonces, esta va a ser nuestra unidad más básica de análisis y luego vamos a ir de ella subiendo. Ok, entonces voy a volver a hacer zoom out. Ujú. Ok. Em, Primer resultado de este estudio fue generar un modelo basado en algoritmos de aprendizaje automático. Em, Escuché un ruido, pero bueno, me dicen si es una pregunta o algo. Basado en algoritmos de aprendizaje automático, hicimos un modelo que con imágenes satelitales nos dice la probabilidad de que en cada una de esas celdas lo estemos observando un área habitacional construida. ¿Qué quiere decir? A diferencia de cualquier otro tipo de área del espacio, ¿no? Como pudiera ser este, una área verde o un río o un lago, que en este caso no va a haber, pero también áreas comerciales. Entonces, este histograma que tenemos aquí, esta gráfica de barras que va de 0 a 1, lo que nos dice es el resultado del modelo, es que va de entre 0 y 1 de la probabilidad de que lo que estamos observando es un área habitacional construida. Yo aquí voy a aplicar un filtro que vas a tomar 0.5 para el 1, o sea, la mitad de ellas que tenemos más certeza de que lo que estamos viendo es área habitacional construida. ¿Y por qué hacemos esto? Es muy importante porque como los casos de uso van a estar enfocándose en población, eh, realmente nos interesa pues filtrar todo lo que no es áreas en donde vive la gente, ¿no?
Entonces ya apliqué este filtro y lo que está haciendo es que si ven, pues las celdas que antes estaban en gris, solo siguen en gris aquellas que cumplen con este criterio, que es aquellas que creemos que es donde están las áreas habitacionales. ¿Qué queda afuera? Como ven, y quizá déjenme cambiar de fondo rápidamente para que lo vean un poquito más claro. Queda fuera pues todo tipo de lugares como el aeropuerto, quedan fuera todas estas áreas comerciales o industriales, queda fuera todas las áreas verdes como Xochimilco, la mayoría de CU, Chapultepec, clubes de golf, parques más pequeños, avenidas grandes también quedan fuera, etcétera, ¿no? Entonces como que todo eso lo queremos, no es el enfoque porque típicamente vamos a estar buscando población. Ok, entonces ya hicimos uso de este primer modelo de área habitacional construida. Segundo modelo que tenemos es un modelo de pobreza o vulnerabilidad social. Este modelo de pobreza o vulnerabilidad social lo que busca es identificarnos, pues, en dónde, lo mismo para cada celda, cuál tiene mayor o menor probabilidad de que lo que tengamos es población en situación de pobreza o pobreza extrema. Em, este, esta misma gráfica pues nos pone los resultados. Podríamos filtrar por ella, pero también podemos colorear por ella. Entonces voy a colorear por ella y eso lo que va a hacer es que para cada una de esas pequeñas celdas, Alejandro, nada más una ¿sí? preguntita rápida. ¿Qué tipo de pobreza es? ¿Es multidimensional? ¿Es por ingresos o cuál es? lo, lo desarrollamos con multidimensional, un índice inspirado en el de rezago social, pero no necesariamente porque lo bajamos a una resolución mucho más baja. Entonces es multidimensional con lo que entrenamos al modelo, pero la realidad es que lo que el modelo puede ver son las expresiones físicas visibles desde el cielo de esa pobreza multidimensional y trata de encontrar esos patrones, ¿no? Entonces, aunque se entrega una de pobreza multidimensional y lo vamos a ver en las limitaciones, pues pudiera ser que, no sé, tienes hogares que viven en un edificio de clase media alta, pero resulta que, no sé, tienen todo tipo de carencias, inclusive multidimensionales, no solo del ingreso. Pues el, nuestro modelo seguramente los va a clasificar como no en situación de pobreza, porque aunque en efecto están en situación de pobreza multidimensional, pues no parece desde el cielo, ¿no? Que son casos más la excepción que la norma, pero pueden existir. Entonces, la respuesta en corto es, se entrena para detectar pobreza multidimensional, pero la realidad es que se guía por pues, los patrones físicos visibles desde el cielo, ¿no? Y entonces, que están súper correlacionados, ¿no? Pero Oye, Alejandro, yo te voy a preguntar, en el modelo de área habitacional construida, ¿de qué tamaño son los píxeles? el mismo, siempre va a ser la misma, la misma unidad básica, que son estas celdas de 50 por 50 que les Ah, enseñaba hace un 50% momento. la misma, ok, de acuerdo. Sí. Y no sé si contesté la primera pregunta sobre pobreza o, o algún... Sí, o sea, nada más quería saber qué estamos utilizando Sí, como definición de pobreza. claro. Sí, utilizamos multidimensional em, y con ese asterisco, ¿no? Que al final justo estas metodologías no tienen el detalle que sí tienen las fuentes tradicionales, que puedes distinguir exactamente y puedes decir, oye, no solo multidimensional, sino cada una de las dimensiones, cómo está este hogar, ¿no? No tenemos eso, pero tenemos un aproximado básicamente de ese conglomerado de pobreza, ¿no? Que a veces está muy, muy correlacionado, pues, los diferentes tipos de pobreza, no siempre, pero tienden a, ¿no? Em, y es el patrón que nos surge. Déjenme cambiar de, de fondo para que se vea un poquito más claros los colores. Está coloreado aquí en verde aquellas celdas de 50 por 50 que le estamos viendo menor probabilidad de pobreza o pobreza extrema, mientras en
colores rosados más intensos, aquellos que les ven mayor probabilidad de pobreza o pobreza extrema, el modelo, ¿no? Y lo que vemos es un patrón bien interesante que emerge en el mapa. Entonces podemos ver las zonas que están más verdes, las zonas que están más rosas, ¿no? Creo que no es sorpresa para nadie que toda la zona de Iztapalapa pues sale como el foco, bueno, no foco, ¿no? El área más intensamente y más extensa en color rosado. Eh, También si me voy un poquito más aquí hacia el sur, vemos todas estas zonas de Milpalta, de Xochimilco, de Tláhuac, pues también en colores muy, muy rosados. Eh, Vemos, si me voy más para el norte, por ejemplo, también creo que para sorpresa de nadie, que las partes más al norte de la capital también están todas, son de las grandes áreas eh, que, que se identifica, al menos que el modelo las identifica en situación de pobreza y obviamente esto nos va validando, ¿no? Que lo que está viendo pues un poco coincide con lo que todos sabemos, ¿no? Pero es interesante cómo también nos empieza a mostrar patrones más finos. Si ven aquí, déjenme, me acerco inclusive. Ajá. Pueden ver cómo alrededor, o sea, en estas mismas zonas, alrededor de las montañas, de los volcanes, vemos cómo se va intensificando el color rosado alrededor de ya lo que empieza a ser como el borde con el área verde. Y conforme vas bajando, pues se cambia, ¿no? Se hace más verde, por ejemplo. Entonces, no solo nos da estos patrones macro que conocemos, pero también nos empieza a dar estos patrones micro de los diferentes pues condiciones socioeconómicas a nivel con un mayor nivel de detalle, ¿no? Ahora y esto es solo como un inicio, vamos a ver varios más ejemplos con más calmita. Si nos vamos a otras zonas de la ciudad, eh, creo que es algo que la gente que trabaja en el tema conoce perfectamente, pero que muchas personas de la ciudad no conocen, que es que dentro de la ciudad, bueno, tenemos toda la zona esta que está en verde, ¿no? Que todo el mundo sabemos, que va básicamente desde Coyoacán hasta el centro, em, y desde Tlalpan, o sea, el eje Tlalpan hasta, pues no sé, donde empieza San Antonio, etcétera. Es toda la zona como más, bueno, una de las, quitando las lomas que está aquí, pues obviamente donde vive la clase eh, media alta de la ciudad. Sin embargo, tenemos aquí en la parte muy central una gran zona de población en situación de pobreza, pobreza extrema, que es un poco lo que está a la derecha de CU, que son las colonias, la colonia Jusco, me parece que es el Pedregal de San Francisco, todo esto que está aquí, que quienes hacen trabajo social lo conocen perfectamente, pero es una zona que no todo el mundo en la ciudad conoce y está bastante central. Y es una gran zona que concentra población en situación de pobreza, que también emerge del análisis. Y bueno, luego nos podemos ir. La verdad es que este mapa uno lo puede explorar por horas. Voy a tratar de controlarme. Lo puedo explorar por horas porque es súper interesante. Acá tenemos, voy a cambiar ahora de fondo, vámonos al híbrido, por ejemplo. Muy interesante es Álvaro Obregón. De hecho, con Almudena y equipo, teníamos pensado empezar el proyecto con Álvaro Obregón porque como todos sabemos es un lugar muy mixto, muy heterogéneo de población desde clase socioeconómica alta hasta clase socioeconómica muy baja. Y de hecho podemos ver, voy a hacer un poquito de zoom, que en efecto tiene zonas muy verdes, que estima el modelo que tienen nivel socioeconómico alto y tiene muchas zonas también muy rosadas. Si nos vamos más arriba, pues ya encontramos justo todas estas zonas que ya son casi todas rosadas, ¿no? Pero vemos mucha mezcla, inclusive algunos patrones interesantes. Esta es una zona que yo conozco muy bien porque básicamente aquí crecí. Y la verdad es que es una de las que yo utilizaba para ir validando los resultados del modelo. Es muy interesante cómo va validando. Déjenme buscar aquí las águilas.
Un segundito. Ah, acá están las águilas. Sí, por ejemplo, nos va mostrando cosa que quienes vivimos y crecimos aquí conocemos bien, que es, tienes una orografía de barrancas y luego zonas más altas. Y van con calles centrales, como aquí Las Águilas. Por ejemplo, tenemos Las Águilas, el Desierto de los Leones y Avenida Toluca, divididos por barrancas. Y siempre, pues todos sabíamos cómo en las zonas de la calle principal, que es la zona más alta, pues es un nivel socioeconómico más alto, mientras hacia las barrancas, hacia las zonas bajas, pues entre más bajas se va haciendo un nivel socioeconómico más bajo, concentraciones mayores de pobreza. Y de hecho, pues es lo que pueden ver aquí con estos colores rosados que se van hacia las barrancas y colores más verdes en la parte de arriba. Lo mismo pasa en Desierto de los Leones, en Avenida Toluca un poco, en Avenida Toluca un poco menos. Y aquí inclusive podríamos hacer un zoom más preciso. Por ejemplo, vemos por ahí a veces y que no siempre son verídicos, pero en este caso, por ejemplo, vemos estos dos cuadraditos rosados. Yo hace rato me metí y dije, a ver, ¿qué son? Déjenme mover esto porque me va a estar estorbando. A ver si así. ¿Ustedes lo ven? No, ¿ah? ¿O sí lo ven esto? Quizá lo voy a poner acá arriba. Ok. Bueno, si lo vemos más de cerca, nos vamos a dar cuenta que eso, por ejemplo, es una isla de pobreza bien, bien pequeñita que quedó aquí, que se me marcaba en rojo, que está pues básicamente atrás del Club Ibanés, al lado de la ciclopista, y tenemos pues este predio de población en situación aparente de pobreza, muy distinto a todo lo que lo rodea, ¿no? Que ya son pues zonas de clase media alta de la parte de San Bernabé y Avenida Toluca. Entonces, bueno, es muy interesante. Podríamos seguir obviamente explorando este mapa por horas probablemente, si comparten nuestra pasión por este tipo de temas. Em, pero tenemos tiempo limitado, entonces me voy a tratar de ir a algunos, como les mencionaba, casos de uso más específicos. El primero es lo que hemos visto. No sé cómo quitar no sé si ustedes lo ven, este menú de Zoom, aquí arriba. Ujú. Bueno, lo podemos poner así. Listo. Em, bueno, el primero es hablar sobre lo que nosotros en el proyecto llamamos, pero de hecho si aquí en el panel alguien sabe que eso tiene un mejor nombre, lo podemos adoptar. Pero Islas de Pobreza, que es un nombre que también se utiliza en algunos países de América Latina con quienes hemos trabajado. El concepto es simplemente microzonas que concentran población en pobreza extrema, pero que están metidos en zonas que predominantemente son de niveles socioeconómicos más altos. Y la idea de enfocar a este tipo de poblaciones es que potencialmente pueden ser poblaciones que están pues bastante marginadas, porque quizá justamente los servicios sociales, infraestructura pública no llega a esas zonas porque no son zonas marginadas, sin embargo sí tienen población marginada, pero en menor proporción. Siguiendo esa idea, pues la verdad es que este tipo de mapas nos permite empezar pues hacer algunas preguntas, a ver algunos patrones. Una pregunta que nosotros nos hacíamos es, bueno, claro, existe el índice de rezago social, existe el índice de marginación de CONAPO. ¿Cómo compara esto que estamos viendo con esos índices, ¿no? Y especialmente buscamos ser muy pragmáticos. Eh, por ejemplo, cuando comparamos, nos gusta preguntarnos, ponernos en los zapatos de un tomador de decisiones que está focalizando alguna política social. Y, oye, yo tengo que focalizar un tipo de política social, por ejemplo, los pilares. Bueno, pues ahí está el índice de rezago social, ahí está el índice de marginación. Como pues tal vez puedes usar eso para hacer una focalización geográfica. Entonces, déjenme, vamos a ver aquí mismo, en esta misma capa, podemos colorearla ahora no por nuestro resultado de pobreza, sino por ejemplo, el índice de rezago social de Coneval, como ustedes bien saben. Entonces vamos a colorear
Y una sorpresa que nos vamos a llevar, ahora al menos para nosotros fue una gran sorpresa, es que pues básicamente toda la Ciudad de México estaba en rezago social muy bajo. Entonces, bueno, esto pues evidentemente para hacer focalización dentro de la ciudad, focalización geográfica, pues no nos va a ser muy útil, al menos si tomamos la forma en la que se publica el índice de rezago social. Em, También tenemos el índice de marginación. Aquí vamos a colorear por el índice de marginación ahora, el índice de marginación de CONAPO. Y en este caso encontramos que sí hay heterogeneidad. Tenemos niveles desde muy alto hasta muy bajo. En colores rojos están el muy alto y el alto. En amarillo está el medio y en azules está el bajo y el muy bajo. Entonces sí vemos un cierto patrón, justamente en las zonas centrales que ya mencionábamos está el muy bajo y el bajo está en muchos otros lugares, el medio está, bueno, ustedes lo ven, ¿no? Y el rojo casi solo está en algunos lugares del centro y en la periferia más periferia, por ejemplo, en estas zonas más alejadas de Iztapalapa, ya colindantes con el área verde. Ok. Entonces, algo que nos dijimos, ¿cómo puede ser complementario este trabajo que estamos haciendo de mapeo con fotos satelitales con, pues, justamente el buen trabajo que se hace ya antes de este, ¿no? Como el índice de marginación, el índice de rezago social. Pues nos preguntamos, a ver, si definimos a las islas de pobreza como zonas que están en situación de pobreza o aparente pobreza, pero que están dentro de zonas más grandes que no son predominantemente de pobreza o vulnerabilidad social, pues aquí lo podemos hacer literalmente ese análisis. Podemos tomar el índice de marginación, podemos filtrar y únicamente quedarnos con las áreas de índice de marginación bajo y muy bajo. Vamos a ver un segundo. Entonces, todo lo que vemos en azules, pues es justamente las que están en bajo y muy bajo. Y luego nos podemos preguntar dónde dentro de estas áreas hay, hay población en pobreza o pobreza extrema o alta vulnerabilidad social. Entonces, lo que podemos hacer es, ya que seleccionamos únicamente estos, déjenme les quito, perdón, más bien era así, quitarle el color. Únicamente tenemos esas zonas que cumplen con bajo y muy bajo. Ahora, lo que podemos hacer es colorearlo por el resultado de nuestro modelo que está basado en pues esta estimación con imágenes satelitales, ¿no? Que lo que nos permite es como ir a un nivel de granularidad más fino. Cuando hacemos eso, vamos a colorear con con los mismos colores que ya conocen, en verde menor probabilidad de pobreza, en rosado mayor. Y todo lo que vemos, si vemos un color rosado, pues es población que está dentro de índice de marginación bajo o muy bajo, pero que desde el cielo pareciera que tiene una situación de alta vulnerabilidad. Podemos empezar y vemos que sí hay, ¿no? Sí, que sí hay pues este tipo de poblaciones. Desde áreas muy grandes, que vemos en rosado, como estas, ¿no? Desde áreas muy grandes, que todos estos pues viven en sectores de bajo y muy bajo, hasta vamos a ver algunos más pequeños que sí viven como más aislados dentro de lugares que predominantemente están en color verde. Entonces, ¿cuáles son áreas grandes? Pues, por ejemplo, sí, todas estas del suroccidente de la ciudad. Nos podemos acercar aquí como para ver una más, nada más como para ver de qué estamos hablando, ¿no? Inclusive puedo acercarme un poquito más, ¿no? Toda esta población em, que básicamente está, pues sí, está clasificada en esta, a diferencia de estos que no tienen color, por ejemplo, es que sí tienen un índice de marginación ya medio o alto, ¿no? Y por eso ahorita están fuera
no los estamos detectando con color porque estos sí están en un índice de marginación medio alto, pero estos no. Y de hecho, pues llama un poquito la atención, ¿no? Como estos que están aquí están en bajo, muy bajo índice de marginación, mientras que los que están acá sí tienen algún índice de marginación más alto, ¿no? Entonces, estas son grandes poblaciones que están, que pareciera tener condiciones de alta vulnerabilidad, pero que están en estas dos categorías del índice de marginación. Pero también es muy interesante analizar quizá algunas que son más pequeñas y que están también, por ejemplo, déjenme, me voy para acá. Justamente en Álvaro Obregón. Podemos ir aquí a Álvaro Obregón o podemos ir a la zona de Santa Fe, que también creo que todos conocemos y bueno, la gente del CITE por ahí trabaja al menos. Entonces vemos en Álvaro Obregón que no son zonas de alta marginación, o al menos las que tienen color, pues justo vemos que hay también, dependiendo de dónde, pues grandes lugares, por ejemplo, todo este lindero a lo largo de la barranca o esta parte de acá, que son, me puedo acercar, por ejemplo, y si la podemos ver desde esta perspectiva, pues que es población que parece que sí vive en situación de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces nos va detectando con este nivel y aquí el mensaje clave es como este juego de resoluciones, ¿no? De qué tan preciso te vas o más o menos preciso en la resolución geográfica. Y pues lo que conocemos que la naturaleza geoespacial de la vulnerabilidad social en ciudades como la Ciudad de México, pues no es homogénea, ¿no? Tiene sus patrones muy finos. Entonces, bueno, aquí esto lo que nos va diciendo es, bueno, quizá este tipo de población tal vez pues deba de tener cercano cierto tipo de infraestructura, servicios públicos de gobierno pues, dirigidos a población en vulnerabilidad social. eh, y ya nos podemos ir cuestionando uno por uno de estos servicios si efectivamente están llegando aquí o no, por ejemplo, ¿no? Si no, pues es un caso, por ejemplo, de intervención. Em, Me voy para atrás. Entonces, a eso nos referimos con islas de pobreza y que permite este tipo de análisis. Em, Siguiente tema, para no demorarme demasiado y pasar a un diálogo. Siguiente tema, estos fueron las islas. Déjenme aquí, lo voy a dar clear. Para ahora volver a ver. Volver a ver a todas nuestras celdas, siempre y cuando cumplan con este filtro de área habitacional construida. Ok, siguiente tema, asentamientos informales. Esta misma metodología o algo similar con diferentes cruces y un complemento de datos administrativos nos permite también identificar asentamientos informales. Entonces voy a quitar este color del modelo de pobreza por un momento. Muy bien, y déjenme hago un zoom out para ver un poquito más de la ciudad. Perfecto. Ahora nos cambiamos de tema y estamos pensando que somos el Instituto de Vivienda de Nuevo León. Pero estamos en la Ciudad de México, pero imaginemos que es Nuevo León. Y en particular estamos viendo el área metropolitana de Monterrey. Y nos podemos preguntar, oye, ¿dónde están los asentamientos irregulares de la ciudad y de la zona metropolitana? Porque tenemos como mandato pues políticas de regularización de asentamientos irregulares. Bueno, pues lo que podemos hacer para de forma sistemática encontrarlos es, si tomamos en este caso de la Ciudad de México, tomamos datos del catastro de la Ciudad de México y básicamente para cada una de las celdas que siguen siendo nuestra unidad de análisis en todo este ejercicio, vamos a ver si esa celda, dos cosas, si tiene área habitacional construida, número uno, y dos, si tiene o no tiene predios registrados en el catastro con básicamente uso que se pueda construir, a diferencia de todo lo que no tiene que ver con construcciones, como áreas verdes, etcétera, ¿no? Áreas federales y demás. Y entonces, evidentemente, donde tengamos la intersección de celdas que tengan área construida, pero que no estén en zona, digamos, con permiso de tener construcciones, que no tengan licencia, que sean zonas federales, que sean áreas verdes, etcétera,
pues entonces vamos a tener ahí potencialmente una situación de irregularidad, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Aquí tenemos ya esa información que obviamente fue un trabajo pues no tan sencillo de cruce de datos del catastro porque es a nivel de predios con estas celdas, etcétera, pero se hizo. Y vamos a colorear. Una forma de verlo es coloreando. Entonces en azul vamos a ver todo lo que tiene, sí tiene digamos que un registro en el catastro compatible con construcción y vamos a ver en rojo lo que no. Y una sorpresa grata, me parece, es que no son muchas las zonas que no. Como pueden ver en rojo, solo tenemos algunas. Y creo que no es sorpresa para nadie que la mayoría están concentradas en los bordes de la ciudad, en realmente la, pues sí, en esa, le voy a decir la vanguardia de la ciudad, ¿no? Esas partes más, que están básicamente haciendo el crecimiento territorial de la ciudad y pues la realidad es que la ciudad crece y casi siempre ha crecido con base en asentamientos irregulares, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí en todos los bordes al sur. Al norte no, porque básicamente al norte los linderos del área política de la ciudad pues son más ciudad, ¿no? Entonces, bueno, vemos este patrón. Podríamos ir a ver algunos, la mayoría están en los bordes y todos estos son asentamientos informales básicamente o irregulares. Eh, Hay algunos, interesante, que están dentro de la ciudad. De hecho, este es un caso muy cercano a mí porque yo crecí aquí al lado, pues aquí es la casa en donde yo crecí. Y efectivamente, pues yo vi desarrollarse estos asentamientos y no sabía que eran asentamientos irregulares, pero pues ya que lo veo es bastante evidente. Son invasiones de terreno de este gran parque que es el Parque La Loma y pues bueno, salen perfectamente identificados con esta metodología que no los conocen, ¿no? Y son unos asentamientos ya viejos, tienen inclusive, no se puede entrar, tienen una reja aquí que solo pueden entrar la gente que vive aquí adentro. Y bueno, son ya muy urbanizados, son calles de tierra, pero fueron bien planeados, tienen una buena infraestructura, etcétera, ¿no? Y salen, bueno, perfectamente identificados con esta metodología. Y así pues podríamos ver otros. Hay algunos que son errores, o sea, hay limitaciones en esta metodología. Por ejemplo, nos salen algunas construcciones que probablemente, no sé, todavía el permiso de construcción no llegó a registrarse en el catastro y entonces por ahí salen algunas construcciones. Pero la realidad es que nos identifica muy bien, por ejemplo, todas estas zonas de los bordes de la ciudad, cuáles sí, cuáles no. O estos, o sea, es interesante ver que es un tema administrativo. Aquí la definición de irregularidad es un tema administrativo, ¿no? Que también tiene mucha intersección con la parte socioeconómica, ¿no? Como toda esta parte de aquí, que de nuevo se comieron un pedazo probablemente de esta área verde y bueno, sale muy bien identificada por la metodología. ¿Y para qué sirve esto? Pues obviamente para hacer una focalización de políticas, justamente, por ejemplo, como a lo que se dedica Fernando en el Instituto de Vivienda, una de las cosas que hacen, que es dedicarse a la regularización o manejo de este tipo de asentamientos, ¿no? Y bueno, no los aburro con otros ejemplos, porque aquí nos podemos pasar todo el día, pero hay algunos muy grandes, como aquí en Xochimilco, por ejemplo. Hay varios también asentamientos irregulares todavía más, digamos que no tan en los bordes de la ciudad. Podríamos estar haciendo eso. Em, Mi último ejemplo es un tipo de política que cruzando ya tenemos identificados asentamientos irregulares. Ahora queremos ver cuáles de ellos, además de ser asentamientos irregulares, por ejemplo, estamos preocupados como protección civil de asentamientos irregulares que además tienen riesgo grave de inundación, por ejemplo. O somos Fernando del Instituto de Vivienda de Nuevo León y sabemos que un criterio de regularizabilidad es que no haya riesgo de protección civil y entonces para ver si podemos regularizar ese asentamiento, pues tenemos que hacer una evaluación de riesgos como por ejemplo el riesgo de inundación. Em, y ese es mi penúltimo caso de uso. Riesgo de inundación. Aquí tenemos otra variable calculada para cada una de esas celdas. En este caso, aquí en Prosperia tenemos un área que son expertos especialistas en el modelado de riesgos de desastre natural y justamente una cosa de las que hacen es modelado de riesgo de inundación. Y bueno, ellos tomaron lo mejor que existe y adaptaron de modelos de inundación para la Ciudad de México
Y aquí tenemos el resultado para colorear por él, creo que es más fácil verlo así, de riesgo de inundación para la Ciudad de México, en donde en verde es que no hay riesgo y rojo es que sí hay riesgo, naranja y amarillo es que hay más o menos riesgo. Vemos que básicamente en las montañas, en donde hay pendiente, no hay mucho riesgo de inundación, y donde sí hay riesgo de inundación es ya cuando llegas como a las partes planas de la ciudad, ¿no? Y por eso este patrón, que no sé si ustedes alguna vez hayan visto, yo no, cuando lo vi por primera vez dije, qué interesante, y creo que básicamente se define por las montañas y las zonas más planas de la ciudad. Bueno, justo para apurarnos, tenemos este tipo de información, y ahora podemos cruzarlo con los asentamientos informales. Podemos decir, ¿sabes qué? Queremos hacer intervenciones en aquellos que estén en riesgo. Eso quiere decir aquellos que están en el nivel 4 o nivel 5 de probabilidad de inundación a 10 años. Y de ahí identificar pues los que justamente utilizar nuestras otras variables para ver aquellos que dentro de donde hay riesgo em, son predios irregulares, ¿no? Entonces podemos aquí agregar los filtros de predios en el catastro, aquellos que no tengan predios en el catastro, y nos van a salir probablemente muchos, o la mayoría de hecho, de los asentamientos que habíamos visto no están en riesgo de inundación, pero sí, y aquí ya casi no los ven porque son poquitos, pero sí, por ejemplo, todos los que están en Xochimilco, ¿no? Como estos, como estos que están aquí, en donde, por cierto, un amigo hizo su servicio social. Bueno, para el último, que es el caso, déjenme quitar filtros y demás, el caso de Pilares, que es bastante interesante, y con ese cerramos. El caso de Pilares, déjenme nada más quitar los filtros que tenemos. Aquí tenemos un filtro. Muy bien. Vamos a cambiar un poquito de tema, y es, ahora imagínense que somos gobierno de la Ciudad de México y estamos decidiendo dónde vamos a construir pues la infraestructura de los centros pilares, y tenemos un enfoque de llegar a las poblaciones más marginadas de la ciudad, como me parece que es el caso. Riesgo de inundación, me parece que sigue teniendo un filtro. Ok. Pues tenemos aquí la información de la Ciudad de México, de los centros pilares, donde están ubicados. Podemos colorear por la variable de pobreza que ya conocemos. Inclusive voy a cambiar de fondo para que sea un poquito más, un poquito más visible. Y lo primero que surge de esto, la verdad, es hacer, antes de pensar en qué otras cosas se podría hacer, es pues una pequeña como evaluación visual de lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México con los centros pilares. Y la verdad es que yo cuando estábamos preparando esto no tuve más que sentirme orgulloso del gobierno de la Ciudad de México, porque creo que esto muestra que han hecho un gran trabajo de focalización de sus centros pilares realmente. Pueden ver que todas las zonas rosas, básicamente en la gran mayoría de ellas, tienen un centro pilar cercano a ellos, y se van justamente buscando esos lugares, ¿no? Y de hecho donde están las zonas verdes, las lomas, toda la zona central no están. Muy bien, creo que eso empieza a ser una validación súper interesante. Podemos para cada uno de ellos sacar sus áreas de influencia de 30 minutos caminando por la red de caminos, y aquí las voy a colorear rápidamente nada más para que la veamos. Y eso hicimos, para cada uno de ellos sacamos su área de influencia de 30 minutos caminando. Creo que nos están viendo igual y las voy a quitar. Ok, sí, mejor las voy a quitar. Para ver, bueno, pues quiénes tienen cobertura pilares y quiénes no. Aquí tenemos la variable de cobertura pilares. Voy a, por ejemplo, colorear por cobertura pilares. Y por último, ya como la cereza del pastel, y esto es nada más pues un teaser de lo que podríamos hacer, es, oigan, si ya tenemos esto, pues podemos hacer recomendaciones de si se van a invertir en, por ejemplo, otros 5 centros pilares, dónde es donde más falta hacen, cuáles son los lugares que, aunque está haciendo un gran trabajo la Ciudad de México, pues cuáles son los lugares más idóneos. Entonces, bueno, aquí tenemos las áreas rojas, son donde no hay cobertura. Sin embargo, ojo, estas áreas pueden tener clase socioeconómica
por ejemplo, alta y no es el target. De hecho, yo creo que eso es lo que está pensando la Ciudad de México, evidentemente por el mapa. Podríamos quedarnos, por ejemplo, oye, solo muéstrame las áreas sin cobertura de los centros pilares y coloreámelas por pobreza, porque yo quiero llegar sí donde no hay cobertura, pero quiero llegar a donde no hay cobertura y hay situación de pobreza. Va. Pues vemos que efectivamente todo esto es verde, o sea, poca probabilidad de pobreza, todo esto verde también, pero hay algunos centros aquí rositas que quizá ahí es donde está faltando. Por último, les digo que corrimos unos algoritmos de optimización geoespacial que buscan esto exactamente. Tú les defines tu población objetivo, niveles de pobreza, cobertura, los puntos de oferta actuales, las distancias, etcétera. Y ellos te recomiendan dónde es donde más le pegarías a tus variables de interés de cobertura. Aquí traemos las recomendaciones. Y hicimos unas recomendaciones de 8 centros pilares y justamente, pues súper interesante, te van descubriendo dónde hacen falta. Por ejemplo, en estas zonas ahí por el Ajusco, que justo pues ahí se quedaron entre estos centros pilares y es donde más población en situación de pobreza no cubierta hay. También en estas zonas por acá de San Mateo, que son de la periferia, pero también interesante en algunas islas de pobreza. Ojo, y por eso y aquí ya con esto conecto con el principio y termino. Nos los están recomendando en 2 islas de pobreza. Una ahí atrásito de Santa Fe, que es un pueblo, bueno, es un asentamiento que se llama San Mateo, esto es básicamente Plaza Santa Fe y esto está un asentamiento que está ahí atrás. Y pues en efecto, ahí no hay centros pilares tan cercanos porque pues es una isla de pobreza y no es tan fácil identificarla. Ahí nos está recomendando. Y también en una por acá que está básicamente al lado de Palmas. Y yo no conocía esto, esto me hizo encontrar esta isla de pobreza y con esto cierro. Les muestro con fotos de satélite por qué pone al pilar aquí la recomendación. Y es básicamente porque tenemos esta isla de pobreza entre pura población pues de la clase más alta de la Ciudad de México. Tenemos a todo este asentamiento aquí, que, bueno, no es asentamiento, esto ya es un barrio. Y bueno, pues ellos no están ni cerca de un centro pilar y por eso el algoritmo nos los está poniendo aquí, utilizando toda la información que hemos generado, ¿no? Las capas de pobreza, el mapeo de dónde hay población y dónde no hay población, dónde están los pilares actualmente y bueno, la recomendación de entonces dónde poner los siguientes pilares. Con eso paro, creo que lo dejo más al diálogo. Lo que nos emociona esto es un primeros pasos muy emocionantes y la misión es llevarlo a impacto social, ¿no? De inclusión, no solo en la Ciudad de México, potencialmente en otras zonas del país y ojalá les entusiasme como nosotros. Muchas gracias.